Vuestras Biblias abiertas en Josué capítulo 23. Vamos a volver a leerlo, así podemos refrescar lo que el Señor nos ha dicho allí, ¿sí? No sé si, creo que muy pocos de ustedes puedan tener en cuenta que hoy, 24 de julio, ¿sí? Pero pasa unos años antes, en 1980. ¿Sabes qué sucedió, no? No, ¿verdad? Es un poquito difícil. Se publicó en el BOE una ley. ¿Sabéis qué ley? ¿Cuál? Muy bien. La de libertad religiosa. La ley de libertad religiosa. El 24 de julio se publicó en el BOE de 1980. Mientras abren vuestras Biblias, voy a leer solo el primer artículo, los 3 puntos, como un buen calvinista, ¿sí? Los 3 puntos. Dice así: el Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución, de acuerdo con lo previsto en la presente ley orgánica. Las creencias religiosas, segundo punto, no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley. No podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones públicas. Y el tercer punto, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Este es el primer artículo. Es interesante, ¿no? ¿Creéis que Dios tuvo algo que ver con esto? ¿Creéis que Dios obra a través de los gobiernos, a través de las instituciones? ¿Hasta qué punto creéis que Dios obra providencialmente en todas las cosas que suceden? ¿Reconocemos y agradecemos a Dios por todo esto? Lo que vamos a ver aquí es justamente cómo Dios obró a través de Israel, ¿sí? Y me gustaría que tengáis en cuenta lo que vamos a leer ahora, ¿sí? Porque sobre esto es que vamos a profundizar. Lo he separado en 3 puntos, ¿sí? Vamos a leerlo. Aconteció muchos días después, Josué 23, aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestras tribus estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta el mar grande, hacia donde se pone el sol. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia. Y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencias vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos
con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto que Jehová vuestro Dios, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Dios, de Jehová, se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Bueno, vengo predicando acerca de Josué ya hace unos años. Estoy llegando a los últimos capítulos. Y para los que no han estado en las predicaciones anteriores, Josué entró con el pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿sí? Y porque Dios le había hecho la promesa de que ellos iban a conquistar esa tierra. Dios le daba en herencia esa tierra como una promesa. Y en esa promesa Dios dijo que Él iba a ir delante de ellos peleando. Esto es lo que vemos aquí, que le está diciendo Josué. Le está recordando esto, que Dios iba a ir delante de ellos peleando y entregándole la tierra. Esto era porque el pueblo que vivía en aquella tierra estaba en una maldad tremenda. Dios vino retrasando su ira hacia este pueblo, hacia los cananeos y los amorreos que vivían en esta tierra, porque la maldad no había llegado a su colmo. Pero en el momento en el que la maldad llegó a su colmo, Dios castigó a estos pueblos que vivían allí y utilizó como medio al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a recibir las tierras que estaban allí. Jehová iba a ir peleando por ellos, delante de ellos, y el pueblo que vivía allí iba a ser castigado. Es la manera en la que Dios obró providencialmente durante ese periodo, cumpliendo la promesa que le había hecho al pueblo de Israel. ¿Vale? Lo que está haciendo aquí Josué en sus últimos días, porque él ya estaba avanzado en años, era recordarles lo que Dios les había prometido y cómo Dios fue cumpliendo todas sus promesas, y ahora lo que le tocaba a ellos hacer para no salir de esas promesas, para no descarriarse, sino para no tener las consecuencias. Porque ya a Moisés Dios le había dicho de que si ellos no se alejaban y que si ellos cumplían los mandamientos, Dios iba a estar siempre con ellos en la tierra prometida y Él iba a ser su Dios. Pero si se alejaban, iban a tener las consecuencias. Este pasaje lo he dividido en 3 puntos, ¿sí? Antes quería hablarle de algo que es muy interesante y muchas veces creemos que lo conocemos, y seguramente que conocemos hasta cierto punto, y es acerca del reino de Dios, ¿vale? Porque quiero que miréis este pasaje con esa perspectiva, el reino de Dios, ¿vale? El reino de Dios es, tiene un rey, ¿verdad? ¿Quién es? Dios, ¿verdad? Él es el rey. El reino de Dios es el lugar donde Él está como rey, ¿sí? Y el pueblo adorándole y sirviéndole a Él
como rey, reconociéndole a él como rey. Lo que Vaughan Roberts dice que es el prototipo del reino de Dios es cuando Adán y Eva estuvieron en el Edén. Sí, esto sería el prototipo, como Dios lo ha diseñado. Dios el rey, Adán y Eva su pueblo, y el lugar donde él reina o reinaba era el Edén, ¿sí? Pero esto, por la desobediencia de Adán y Eva, cayeron. Todos sabemos que pecaron, entonces todo se distorsionó. Dios maldijo al hombre, maldijo la tierra. Pero luego vemos cómo Dios va llevando a su pueblo, en este caso al pueblo de Israel, y va trabajando en ello, ¿sí? Y aquí vemos cómo el pueblo de Israel entra a la tierra que Dios le había prometido, y Dios había prometido ser su rey allí. Lo que pasa es que ellos tenían que obedecer como pueblo. Y hay algo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no, y se refiere a el reino. Ya está instaurado, podríamos decir. La Biblia nos habla en algunos pasajes como que el reino ya está aquí, ¿sí? Esto, por ejemplo, en Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, ya está instaurado. Pero también hay pasajes que nos dicen que todavía no, o sea, como que no está consumado, ¿vale? Lucas 22:42, cuando el malhechor que estaba crucificado al lado de Cristo, que le dice a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿verdad? Nos da una perspectiva de que todavía el reino no está consumado como reino. Y esto es porque aún nosotros estamos viviendo bajo el pecado, ¿sí? En Hebreos capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado en gloria y de honra. Entonces vemos a Jesús que fue coronado en gloria y honra, ¿verdad? Esto ya ha pasado, ¿sí? El reino está instaurado, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. No sé si lo estáis captando, ¿sí? El reino ya ha sido instaurado, pero aún no ha sido consumado. Y con esta perspectiva quisiera que la tengas en cuenta con los puntos que vamos a analizar aquí, ¿vale? Lo del pasaje. Lo he dividido en tres puntos, ¿sí? En el primero Josué habla acerca de las evidencias del testimonio de Dios. Toda la primera parte, desde los versículos 3 al 5, les está diciendo Josué a todos ellos de que Dios ha estado con ellos en todo momento, y Él les entregaba, ya les había entregado las tierras que estaban allí. De hecho, Josué ya había repartido las tierras a todas las tribus, ¿sí? Tanto las destruidas como las que todavía faltaban por destruir. Pero Dios ya las había entregado, todas las tierras. Solamente ellos tenían que seguir obedeciendo para seguir venciendo a sus enemigos y poder destruir todas las tierras. Y este era el testimonio que ellos tenían. Esto era lo que ellos habían visto de Dios, cómo Dios había obrado, porque esto era algo que había ocurrido ante sus ojos. No es de una generación anterior, es esta la generación que había visto cómo habían vencido en Jericó, cómo habían sido derribados los muros, habían visto luego cómo cuando se alejaron cayeron contra Ai, luego vencieron a Ai, y así fueron venciendo a cada una de los pueblos que había allí hasta que llega este momento. Ellos tenían ese testimonio firme, visto por sus propios ojos. De la misma manera que la generación anterior había visto con sus propios ojos cómo habían salido de Egipto, sin embargo luego fueron rebeldes contra Dios,
esta generación vio cómo Dios les entregó esa tierra a ellos. Ese era el testimonio. ¿Qué ves tú hoy en día acerca de Dios? ¿Qué puedes hablar acerca del testimonio de Él? ¿Analizas tu vida? ¿Solamente es intelectual lo que nosotros sabemos de Dios? ¿Analizamos nuestra vida? Esto es lo que están haciendo ellos aquí. Josué se está encargando, ya quedan pocos días, le quedan pocos días de vida a Josué, y se está encargando de que ellos reconozcan la mano de Dios. ¿Reconocemos nosotros la mano de Dios en nuestra vida? No solo en los momentos buenos, cuando pasamos por momentos difíciles también. Lo vemos. Vemos a Dios en nuestra abundancia, vemos a Dios en nuestra pobreza, vemos a Dios cuando tenemos un trabajo que nos gusta. Podemos darle gracias a Dios, podemos reconocer a Dios que todo es eso, que todas las cosas que tenemos vienen de su mano. Cuando nos compramos un coche o nos compramos una vivienda, cuando nos pasan las cosas que queremos, cuando estamos bien, estamos en un país en el que no tenemos persecución, porque tenemos una ley en la cual nos permite tener una libertad religiosa. ¿Vemos la mano de Dios allí? Estas son las cosas que tenemos que analizar, porque nuestra vida no va al margen de Dios. Toda nuestra vida se manifiesta, en nuestra vida se manifiesta la mano de Dios. Y no solo en nuestra vida, en la de las personas que son incrédulas también. Por más que sean ateos, Dios está siendo bueno con ellos y le está dando y tiene misericordia de ellos, dándole días para que ellos se arrepientan. ¿Vemos esto? Analizamos nuestra vida y decimos, vaya, qué bueno es Dios. Tenemos amigos o familiares a los cuales le predicamos y sin embargo siguen siendo rebeldes, no quieren arrepentirse ante Dios. Vemos la mano de Dios allí, vemos el amor, la misericordia, la bondad, porque Él podría haber castigado inmediatamente y fulminado a cualquier rebelde, incluso a nosotros, como nosotros hemos sido rebeldes hasta el momento en que hemos creído y nos hemos arrepentido. Tenemos evidencia, tenemos testimonio, tenemos ese testimonio de Dios, de cómo Él obra en nuestra vida y cómo Él obra alrededor. Solamente tenemos que mirar con esos ojos a través de lo que nos enseña la Biblia y ver de cómo Él es bueno y misericordioso con todos nosotros. En el segundo punto, desde el versículo 6 al 11, lo que Josué les está diciendo al pueblo es de que se tienen que esforzar. Esfuérzate en, ¿sí?, guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Esfuérzate en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ellos tenían que aferrarse a lo que tenían en ese momento, ¿sí? Hasta ese momento tenían lo que se llama el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, ¿sí? Y ellos tenían que ser obedientes a todo lo que Dios les había revelado hasta ese momento. Ahora nosotros tenemos toda la Biblia y tenemos que ser obedientes y aferrarnos a lo que Él nos ha revelado, ¿sí? Guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Es un poco grande, ¿verdad? Pero lo hemos leído entero alguna vez. Lo hemos leído entero una vez. Es importantísimo guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley. Lo dice el versículo 6 del pasaje que acabamos de leer. ¿Para qué? ¿Para qué? Hay un para qué. Para que no os mezcléis con estas naciones. Dios había entregado la tierra, había castigado a algunos ya de allí, habían muerto muchos de los que vivían allí, pero habían naciones que habían quedado allí.
y ellos no se tenían que mezclar. Y esto es un mandamiento de Dios, para que no os mezcléis con estas naciones. ¿Por qué? Hay un para qué y hay un por qué. Porque terminarás adorando a sus dioses. No lo dice así, pero dice porque te inclinarás a sus dioses y le adorarás. Entonces ellos tenían que aferrarse a la palabra de Dios, guardarla, ¿sí? Y hacer todo lo que estaba escrito para no mezclarse con esas naciones y porque no tenían que terminar adorando a los dioses de esas naciones. Yo sé que ninguno de ustedes está adorando dioses, perdón, cuando digo dioses me refiero a los dioses de esa época, a Moloch, a Astarot, a los dioses que adoraban los pueblos de allí. Pero muchos de nosotros nos criamos desde pequeño con algunas adicciones, sea lo que sea, un videojuego, la tele, y se convierten en nuestros dioses. Cosas pequeñas que igual no tienen ningún tipo de maldad en sí, si las usamos bien, pero si la ponemos en prioridad en nuestras vidas, si en vez de estar utilizando nuestros mejores momentos conociendo a Dios, mejorando nuestra relación con Dios, y utilizamos esos momentos para lo que sea, para nuestras pequeñas adicciones que creemos que no son malas, pues pasan a ser nuestros dioses. ¿Cuál es la manera de combatir esto? Aferrándonos, guardando y haciendo lo que dice en la palabra, conociendo acerca de lo que Él nos dice, y no es una opción que le da Josué, lo dice de manera imperativa, qué es lo que tienen que hacer, ¿sí? Es una obligación, y para nosotros también es una obligación el hecho de aferrarnos a la palabra, estudiar la palabra, conocerle a Dios, ¿sí? Conocer sus promesas, conocer las promesas, no solo las que vienen del lado bueno, sino las promesas que nos van a ocurrir si no nos comportamos de la manera en la que Él nos manda. Esfuérzate también en seguir a vuestro Dios, es lo siguiente que le dice Josué. Seguid a Dios como habéis hecho hasta hoy, lo dice en el versículo 8. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que seguir a Dios? Porque su testimonio es verdadero, por las evidencias, porque ha demostrado su fidelidad. Y esto lo ves desde el versículo 9 al 11. Vuelve a repetirle Josué la fidelidad de Dios, vuelve a recalcarle eso, la fidelidad, vuelve a hablarle de cómo venían ellos y cómo han entrado allí y cómo Dios ha obrado con sus enemigos. Ese es el motivo por el cual deben seguir a Dios. El motivo por el cual nosotros debemos seguir a Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros debemos seguir a Dios? ¿No es Cristo que ha vencido a nuestros enemigos? ¿No es Él el que ha vencido a nuestros enemigos? ¿No hemos creído en eso? ¿No debemos estar agradecidos ante Dios por eso? Dios ha vencido a los enemigos de aquí del pueblo de Israel. Cristo ha vencido nuestros enemigos. No debemos seguir a Dios, no debemos aferrarnos a Dios en su palabra, no deberíamos desviarnos ni a izquierda ni a derecha, como dice Josué. Y da el motivo, el para qué, ¿vale? El para qué, para que améis a Jehová vuestro Dios, para que améis a Jehová vuestro Dios. Entonces, que debemos seguir a Dios por sus obras, no por nuestras obras. Debemos seguirle a Él por las obras que Él ha hecho, de la misma manera que Josué le está mandando aquí al pueblo de Israel, que tienen que seguirlo por las obras que Él ha hecho, por las obras que Dios
ha hecho, porque ha destruido sus enemigos, por sus obras, no por las nuestras. De la misma manera nosotros debemos seguir a Dios por las obras de Cristo, por las obras que Él ha hecho, no por las nuestras. No hay nada de bueno en las obras nuestras, solamente en sus obras. ¿Para qué? Para que améis a Jehová vuestro Dios. A ver si alguien me puede ayudar con Filipenses 2:12. Sí. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no por Dios en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia. Ocupaos con vuestra salvación con temor de Dios. Hay una relación, hay una relación en este pasaje de Filipenses 2:12 con lo que estamos viendo ahora. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, ¿veis? Josué le estaba diciendo a ellos, seguid a Jehová como habéis hecho hasta hoy. Sí. Aquí Pablo le está diciendo a los filipenses, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos en vuestra santificación con temor y temblor. ¿Cómo nos ocupamos de nuestra santificación? A través de la palabra, yendo a la palabra, aprendiendo acerca de Dios, orando a Dios, pidiéndole a Dios, discipulándonos, adorando a Dios en todo tiempo. Es la manera en la que nosotros nos ocupamos de nuestra salvación o de nuestra santificación. ¿Para qué era el motivo por el cual ellos tenían que esforzarse acerca del testimonio? Para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Veis? Para que améis a Jehová vuestro Dios. Es la manera en la que nosotros... ¿Qué quiere decir para que améis a Jehová vuestro Dios? Sé que nosotros usamos muchas veces la palabra amor y creemos que la conocemos, pero no tenemos un concepto bíblico acerca del amor. Muchas veces creemos que el amor son los sentimientos que tenemos acerca de otras personas o hacia Dios mismo. Creemos que son nuestros sentimientos. Pero cuando la Biblia habla de amor como un atributo, como una característica de Dios, habla acerca de sus promesas a sus hijos, al pueblo que Él ha escogido. Es esa promesa que Él ha hecho. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Él se comprometió con el mundo y envió a su Hijo a morir en la cruz. Yo no digo que no se vean envueltas allí nuestras emociones, claro que sí, pero no empiezan las emociones. El amor comienza en esa promesa, ¿sí? Y sí que están envueltas nuestras emociones. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, es el compromiso, ¿sí? Cuando un matrimonio se casa, ¿sí? Los votos que se suelen decir es: amarás a tal persona en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad. ¿Qué quiere decir? ¿Pondrás tus sentimientos allí? No, te tienes que comprometer con esa persona. Cuando esté enferma, cuando esté sana, te comprometes con esa persona cuando haya dinero y cuando no haya. ¿Entienden? Es ese compromiso. Nuestras emociones, claro que van detrás de esto. Tiene que haber emociones, pero nuestro compromiso es primero, porque si no, nosotros hay días que nos levantamos
emocionalmente muy bien y hay días que nos levantamos emocionalmente muy mal o se nos baja en hace poco tiempo. Por eso no tenemos que hablar en términos de amar a Dios solamente pensando en que es algo emocional. Es un compromiso que tenemos con Dios, de la misma manera que Él se compromete y Él cumple, y lo que vemos aquí, Él cumple fielmente, y con nosotros también. Él ha enviado a su Hijo a morir por nosotros, tenía un compromiso con nosotros desde antes de la creación, de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, para que améis a Jehová vuestro Dios, amamos a Jehová nuestro Dios, nos comprometemos con Él. ¿Hasta qué punto? Ponemos dioses antes que Él, tenemos cosas que nos gustan y ocupamos más tiempo en esas cosas antes que en Él. Seguramente que sí, me pasa a mí, nos pasa a todos seguramente. Sí. Y en el tercer punto, desde el versículo 12 al 16, vemos advertencias. ¿Sí? Advertencias que le hace Josué al pueblo. ¿Sí? Y en estas advertencias vemos cómo Dios bendice, ¿sí? Pero también hay juicio. ¿Sí? Vemos bendición y juicio. ¿Habéis escuchado alguna vez la frase esta? Plata o plomo. No sé quién la dijo. Plata, creo que se hizo famosa, ¿no? Plata o plomo. Pablo Escobar. Pues plata o plomo era una de las dos cosas. Lo que pasa es que, claro, era o recibes plata y te haces corrupto como yo, o plomo, se te acaba la vida. Bueno, no, aquí hay o bendición o juicio. Dios en su santidad y en su misericordia decide darnos bendiciones, ¿sí? Y al pueblo aquí, al pueblo de Israel, Él decide soberanamente bendecir al pueblo de Israel y se compromete con el pueblo de Israel a darle tierra. Pero ellos tenían que mantenerse en el camino que Dios les marcaba. Era o bendición o juicio, no hay un término medio. Y aún en día no hay un término medio. Tú puedes recibir bendición o puedes recibir juicio. O eres un hijo de Dios o no eres un hijo de Dios. O vas al cielo o vas al infierno. No hay un término medio. Por más que digas, bueno, puede ser que haya un Dios, pero yo no me voy a poner ni en contra ni a favor. Voy a estar en un término neutro. Eso es imposible. O hay bendición o hay juicio. O estamos con Dios o estamos en contra de Dios. Y aquí les advierte Josué, o bendición o juicio, ¿sí? No hay términos medios. Algo que quiero que veas, vente conmigo a Josué capítulo 23, porque está como separado en dos partes cuando les habla de la bendición. Josué capítulo 23. Versículos 8 al 11. Dice así: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado, estas son las bendiciones que ellos recibieron, ¿vale? Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como Él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. ¿Vale? Hasta aquí las bendiciones y lo que ellos tenían que hacer. ¿Vale? Guardad pues con diligencia vuestras almas. Hasta aquí las bendiciones. Y luego aquí dice, porque si os apartareis
están las consecuencias de aquellos que no quieren seguir. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonio, mezclándose con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote, para vuestro castigo. Estas son las consecuencias. Y luego vuelve, en el versículo 14, vuelve a hablar acerca de las bendiciones que Dios les ha dado, ¿sí? Y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues, y estad atentos con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho, ¿sí? Ellos habían estado recibiendo hasta ese momento todas las promesas que Dios les había dicho. Pero esta segunda vez, Josué le dice: reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. El reconocimiento de la obra de Dios no tiene que ser solamente intelectual, tiene que ser intelectual, claro, tenemos que razonar y ver. Por eso es que comencé diciendo que tenemos que analizar nuestra vida y ver la mano de Dios allí, pero no tiene que ser solamente un reconocimiento intelectual. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿sí? Tenemos que volcar todas nuestras emociones en la obra que Dios ha hecho. Esas son las buenas emociones, ver la mano de Dios en nuestra vida y reconocerle. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que le adoremos por cómo es Él, por cómo obra Él en nuestra vida y por el cuidado que Él tiene en nuestra vida. Por eso es tan necesario que le conozcamos. No podemos adorar a Dios como a nosotros nos venga en gana, ¿sí? Poniendo nuestras propias maneras, haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. No, tenemos que conocerle, ver cómo Él obra en nuestra vida, reconocerle a Él en nuestra vida y adorarle a Él, y que nuestras emociones fluyan de ese reconocimiento de cómo Él obra, no solo en los momentos buenos, en los malos también, porque sabemos que todos sus hijos, las cosas que le suceden, dicen que Él obra para bien, que Él lo utiliza para bien. Entonces tenemos que reconocerle no solo en los momentos buenos, sino también en los momentos difíciles. El reconocimiento tiene que ser un reconocimiento intelectual, pero también tiene que ser un reconocimiento emocional. Mirad lo que dice luego: la ira encendida de Dios, y esto es real. A mucha gente no le gusta hablar acerca de la ira de Dios, pero en el versículo 16 dice: si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Él los ha colmado de bendiciones, y de hecho Él ha obrado primero. Él les ha dado lo que era bueno para ellos, y luego les dijo: os tenéis que mantener aquí. Y hay juicio. Hay juicio para los que no se mantenían en los mandamientos de Dios. De la misma manera, para todos aquellos que creen en Cristo como su Salvador, hay bendición. La obra ya está hecha. Dios ya hizo la obra. Pero para todos aquellos que no creen, que no ponen su confianza en Jesucristo como su Salvador, hay ira. Y la ira es real, aunque todavía no lo podamos ver. Y aquí entra lo que dije, la perspectiva del reino de Dios. Nosotros estamos viendo las cosas que nuestros ojos ven, pero hay una bendición que vendrá mucho mayor que la que tenemos ahora. Nosotros ahora estamos, gracias a Dios, salvos. Somos salvos porque hemos creído en Cristo, ¿sí? Pero vivimos en este mundo caído, este mundo pecaminoso,
donde nosotros nos enfermamos, donde hay muchas injusticias, incluso nos pueden pasar a nosotros cosas injustas, ¿sí? Como que nos asesinen un familiar, o como que nos ocurra algo, que nos estafen. Pueden ocurrirnos muchas cosas injustas, porque vivimos en un mundo caído, pero hay una promesa mayor: el reino de los cielos consumado, donde viviremos sin pecado, podemos tener esa relación plena con Dios, ¿sí? Donde no tendremos enemigos, donde no habrá muerte. Ese será el reino consumado. El pueblo de Israel tenía que mantenerse firme en los mandamientos que tenían ellos hasta ese momento. Nosotros ahora mismo tenemos que mantenernos firmes en las cosas que Dios nos manda, aunque no seremos salvos por cómo nos mantengamos, sino que somos salvos por la obra de Cristo. Pero nosotros tenemos que velar por nuestra santificación, aunque somos preservados por Dios también. Él dijo que su palabra nos preserva, que el Espíritu Santo nos preserva, nos ayuda en nuestros momentos débiles, pero nosotros tenemos que esforzarnos, como se esforzaron ellos. Habrá un momento que no tendremos que esforzarnos, porque no tendremos enemigos. Y agradecemos, y cuando conocemos esto y sabemos que el Evangelio es por la muerte de Cristo, que la buena noticia es que estábamos perdidos, pero que Cristo murió por nosotros, y que no vamos a tener que pasar nuevamente por esto cuando estemos en gloria con Él, pues es un momento, es algo tan grandioso y es tan bello para poder adorar a Dios. Y eso es lo que Él nos revela aquí en su palabra, y es lo que nosotros tenemos que conocer, adorarle y compartirlo, el Evangelio para compartirlo. Así que voy a leer un último pasaje. Dice así: manifiestas son las obras de la carne, Gálatas 5, 19 al 24. Si puedes seguirme, Gálatas 5, 19 al 24, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Sí? Estas son las obras de la carne. Pero mirad las obras del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos que nosotros debemos demostrar en nuestra vida. ¿Eres creyente? ¿Eres creyente? Esos son los frutos que tenemos que mostrar en nuestra vida. El pueblo de Israel se tenía que aferrar a la ley de Dios, ¿sí? Y se iba a demostrar con esos frutos, ¿sí? Y Dios iba a mantener su bendición con ellos. De la misma manera, si nosotros somos creyentes, debemos de reflejar esos frutos, el fruto del Espíritu Santo, no los frutos de la carne. Por tanto, como dice en Mateo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Por tanto, si tienes un Dios que te está alejando del verdadero Dios, si tienes una adicción que te está alejando de Dios, vuélvete, échalo fuera. Mejor es que entres cojo o ciego al reino de los cielos que te vayas al infierno con el cuerpo entero. Vamos a orar.